La sesión de ahora tiene relación con la comunicación. La comunicación tiene muchas facetas y muchas dimensiones. Ayer escuchábamos de la NTSB, Robert Schwarzwald, cómo él, como presidente de esa organización, afrontaba los medios en el accidente de Filadelfia. Eso lo tomo como referencia, ¿no? Sí. Y luego hablaba de la inmediatez de la comunicación actual. La inmediatez de la comunicación actual, que es una bendición, puede generar conflictos y puede enviar información incorrecta. Y esa información incorrecta, evidentemente, genera todo tipo de problemas. Entonces, el tema de comunicación, y sobre todo afrontando una crisis, y en este caso hablamos de un accidente en un medio de transporte, parece que es fundamental. La comunicación fue tocada en los debates que tuvimos en el simposio sobre víctimas y familiares en diciembre del año 2021 en Las Palmas de Gran Canaria, y había como 2 o 3 recomendaciones respecto a ese tipo de la comunicación. Entiendo que hay un triángulo vital aquí, que es los medios, las víctimas y la autoridad de investigación. Y cuando digo los medios, tienen relación con la opinión pública. Entonces, ¿cómo los medios tratan a las víctimas y familiares después de un accidente? ¿Cómo la autoridad informa o no informa a las víctimas después de un accidente? ¿Y cómo la autoridad se relaciona con los medios de forma que no se genere información completamente distorsionada? Entonces es un triángulo que hay que encajar y que evidentemente hoy en muchos sitios no existe. Como te digo, en el simposium del año 2021 había 3 recomendaciones, en caso concreto evidentemente relativos a la autoridad de investigación, por cuanto pensábamos en aquel momento que la información tiene que ser veraz. Y para que la información sea veraz tiene que venir de la fuente. No puede haber interpretación intermedia, y sobre todo para dar confianza de que esto se hace bien. En algún caso os he mencionado el accidente de Malaysian Airways, el 370, un avión que se sigue diciendo que ha desaparecido en el siglo XXI. Un avión ha desaparecido y no sabemos dónde está. Cómo la actividad de la Autoridad de Investigación de Accidentes de Australia daba plena confianza a la opinión pública y a las víctimas, por cuanto salía sistemáticamente, creo que en aquel momento diariamente, a la opinión pública informando sobre lo que se estaba haciendo. Evidentemente no tienes que informar de todos los detalles confidenciales, pero sí daba la confianza a la opinión pública de que las cosas estaban en marcha. Lo dejo así y Eduardo, tú que te dedicas a esto, nos puedes ilustrar sobre el tema. Muy bien, muchas gracias. Esto como... Apretando el botón. Ahí. No sé si me escuchas, sí, ¿no? Perdona. Bueno, muy buenos días a todos. De esas 3 variables que ha dicho, hay otra parte que es la comunicación. El que quiere comunicar y no tiene autoridad. Normalmente cuando pasan estas cosas intervienen unos señores que son los políticos y empiezan a hablar más de la cuenta. Pero yo creo que también aquí en este país sucede mucho. Voy a hacer con la presentación
Bueno, yo soy Eduardo Gavilán, pues lo tenéis ahí, soy editor de un medio de comunicación especializado en aviación que se llama Aviación Digital y aparte gerente de una agencia de comunicación que se llama T5MAT y todas estas cosas. Tengo un perfil que es muy raro para un tema de comunicación, y aparte porque soy piloto. Está muy vinculado al tema de investigación de accidentes, sobre todo en el área de trabajos aéreos, que poco se habla, ¿vale? Y estas inquietudes empezaron en mí. Pues yo tuve una época que me dedicaba a los trabajos aéreos, me dedicaba a la extinción de incendios en los años 90 y tantos. Entonces, pues con mi compañero, que era Antonio, pues ahí sufrí mi primer accidente. O sea, mi compañero se mató justo al final de la campaña, a la putada. O sea, julio, agosto, en septiembre acabamos y se mató. Y entonces, claro, yo era muy joven por aquel entonces, la formación por aquel entonces era una porquería. O sea, a mí me formaron, me montaron en un avión con 2.200 caballos, un Thrust Commander, cargando con 2.200 litros, retardante, y mi única formación fue en el aeropuerto de Córdoba. Me dejaron ahí suelto y echaba, esa era mi formación, en un bidón que estaba con fuego, a echarlo. Entonces, claro, no tenías ni idea, te cogías, te ponía el avión así, las vértebras te sonaban, etcétera, etcétera. Y así me fui a una campaña de incendios. Entonces me mató el compañero y ahí, cuando ya vino la familia, nadie explicaba nada. Nadie explicaba nada. Y entonces, ya a raíz de eso, tuve la oportunidad de crear Aviación Digital, porque dije, hay que hablar de estas cosas. ¿Por qué nos matamos? En aquel entonces nos matábamos por campaña 4 o 5, una barbaridad, ¿eh? O sea, tú acababas la campaña y decías, joder, ¿quién ha caído esta vez? Y la gente miraba para otro lado, exactamente lo mismo que ahora. Y entonces de ahí viene un poco la sensibilidad. Creo que también tenéis que entender de dónde vengo, por qué hago estas cosas, etcétera, etcétera. Pero el tema es que vamos a hablar aquí de comunicación, ¿no?, que es la parte importante. Decía Gerald Ford que no hay nada más importante en la vida que comunicar de forma eficaz. Y es una gran verdad. Esto que estamos haciendo nosotros es comunicar. La pena es que los medios de comunicación no estén aquí, porque esto es un gran máster. Porque nosotros podemos hablar aquí de muchas cosas, pero si no llega a los profesionales, da exactamente igual. ¿Y esto por qué lo decía? A él le preguntaban, a Gerald Ford le decían, pero ¿por qué no hay nada más importante que comunicar? O sea, dice, si tú tuvieras que volver a la escuela, ¿qué haría? Dice, yo mejorar mi comunicación y escribir y aprender a escribir mejor, ¿no? Es probable que haya cosas más importantes que comunicar, pero también va a ser necesario comunicarlas. O sea, es importantísimo. Nos olvidamos en la formación de los investigadores, nos olvidamos en todos nosotros, nos olvidamos en las compañías, nos olvidamos en las escuelas, pero todo es comunicación, todo es comunicación. Si tú quieres mitigar parte del dolor, que perder un familiar, o sea, es algo, el que lo ha perdido o el que lo ha sufrido, yo siempre digo que es, como no puedo explicarlo, es que te duele el alma. Entonces es importante comunicar y decirles el por qué, qué ha sucedido, que eso es una cosa que es bastante importante. Y la comunicación es algo que es intrínsecamente humano. Pero pues voy con las dos estas, entonces, las leyes que gobiernan teóricamente la opinión pública. Esto lo dijo un tal Cantrell, que era un psicólogo, por cierto, americano, ¿no? Dice, la opinión pública es altamente sensible a los acontecimientos importantes, sobre todo si son inusuales. Y esto es una parte importante. O sea, damos una gran relevancia a los grandes sucesos. Y casi todo son percepciones. Fijaros, casi todo son percepciones. Da igual lo que digas. O sea, tú tienes un gran evento catastrófico y tal, ¡pum! Y a partir de ahí ya empiezas a opinar y a decir, hasta que no llega la comunicación y te dicen qué es lo que está sucediendo. La opinión está generalmente más determinada por los acontecimientos que por las palabras, a no ser que esas palabras sean
noticiables, ¿no? Lo que sé, voy a abdicar. O ahí enfrente, alguno de estos de ahí enfrente, que digan, voy a decir la verdad, a partir de ahora voy a decir la verdad. Un hecho noticiable, ¿no? Imaginaros, ¿eh? Ahí. Bueno. Y luego la gente es más sensible a lo adecuado de sus líderes, efectivamente, y se perdona todo. Si el líder tiene autoridad para comunicar, se perdona todo. George Bush, con la guerra famosa, ¿no? En un momento que da, pues al final le dieron manga ancha para que él hiciera lo que consideraba oportuno en ese momento, ¿no? Al final, pues los americanos dijeron, no, con esto que nos ha pasado y tal, tú tienes la autoridad, vete a por todas, etcétera, etcétera. Pero lo que es importante, vuelvo a repetir, es el tema de la percepción. Y es importante entender todo esto. Las claves de la buena comunicación ya lo hemos hablado y ayer lo decía de lo que se ve, ¿no? Decía transparencia, independencia y credibilidad. Y, claro, aquí estamos acostumbrados, es que es triste, ¿eh? Estamos acostumbrados a que nos mientan y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa, Víctor? No pasa nada. Os habéis acostumbrado. O sea, de repente llega un tío, dice, se compromete, tal no sé qué, y no pasa absolutamente nada. ¿A dónde voy con todo esto? Que es que gran parte de la responsabilidad la tenemos nosotros. Porque lo admitimos, lo hemos naturalizado. ¿Estáis de acuerdo o no? Yo voy a hacer esto un poco interactivo, porque si no, que aquí un tío esté aquí hablando todo el rato comunicando, pero es un poco... Sí, tengo el cronómetro. Vale. Ten cuenta que yo vengo de la profesión y me voy a ajustar. Entonces es una parte importante. La crisis no es lo que te ocurre, sino cómo respondes a lo que te ocurre. Generalmente, o sea, nosotros montamos los pollos que montamos porque comunicamos fatal. Y realmente los que estamos generando una crisis somos nosotros, por esa falta tanto de no saber comunicar como de empatía. Hay algo que evidentemente falló desde el punto de vista de la comunicación en la tragedia del accidente del JK 5022. Tragedia. Es importante lo de la tragedia. Esto me lo enseñó Pilar. Es que hasta las palabras son importantes. Ella me echaba la bronca porque decía, esto no ha sido un accidente, esto ha sido una tragedia, Eduardo. Fijaros qué valor tienen las palabras. Entonces, lo importante de este tema es que no se manejó esta crisis de una manera resolutiva, profesional y ética. O sea, desde el primer momento se estaba transmitiendo con la idea de no poner en evidencia a nadie ni a nadie en detrimento de la objetividad y de la profesionalidad que se requiere en una situación límite como esta. Al final dejamos hablar a cualquiera, y entre ellos a una ministra, que no tiene ni idea de esto. En vez de quién tenía que haber comunicado, pues la autoridad, pues lo que estábamos hablando, la NTSB, quien tiene la autoridad y quien tiene la credibilidad. Entonces, esto es a lo que vamos, que es el organismo de investigación es normalmente la principal fuente de información sobre el progreso y las conclusiones de la investigación técnica de cualquier accidente o incidente grave de la aviación. Entonces, de lo que estamos hablando aquí, y que yo creo que el modelo americano es un ejemplo, es de cambiar un poco el chip y darle la importancia que tiene a la formación de los investigadores. De la comunicación lo olvidamos. O sea, nos centramos mucho en la parte técnica, pero no nos olvidamos en la parte de comunicar, que es lo que estabas hablando tú. O sea, además de que hay que informar, pues hay que informar prácticamente de todo esto. Pero para eso se necesita formación, porque para comunicar también se necesita formación. Y tener una cultura de comunicación, cosa que en este país no se tiene. Es más, es una herramienta para atacarse los unos a los otros. Voy a poner ejemplo el 2010 con el cierre patronal del espacio aéreo, que esto es un ejemplo que se estudia ya en las escuelas. Cómo se puso todo el mundo de acuerdo
cómo se puso todo el mundo de acuerdo, incluido medios de comunicación, para transmitir una idea que no era la verdad, que no era la verdad, y además es que no era la verdad porque hay una sentencia que dice que no era la verdad, y que ya había mucha gente que sabía que se iba a cerrar el espacio aéreo, y todo el mundo entró a saco. Todo el mundo. Fijaros la fuerza que tiene la comunicación. Lo hicieron muy bien. Si hubiera dicho la palabrota, os hubiera entrado mejor, pero no. Voy a moderarme. Sí. Entonces, el modelo de la NTSB, yo creo que es un modelo que sirve. Da igual, yo estoy contando aquí historias, pero yo lo que he hecho es copiar, ¿eh? Yo no he hecho nada nuevo. Yo he hecho copiar y creo que el sistema puede funcionar perfectamente. O sea, la audiencia de la NTSB a mí me encanta. No sé si habéis escuchado alguno, habéis estado en alguna. Es acojonante. Joder, perdón. Es alucinante. Y además es que a las víctimas les reconforta, que es importantísimo. Les reconforta porque ves los debates. Para un técnico como yo, me gusta el debate, me gusta mi cabeza, pues ver los razonamientos de los demás. Ayer aprendí muchísimo con vosotros, Pamela, Carlos, o sea, me encantó con todo el mundo. O sea, yo creo que hay una gran virtud que es el tema de la... Me quedan 3 minutos. 3 minutos. Entonces, esto de la audiencia yo creo que se podría aquí extrapolar perfectamente. O sea, ¿por qué el pleno de la Comisión de Investigación de Accidentes es secreto? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Os estoy preguntando, perdonadme. ¿Cuál es el problema? Es que ninguno habla. ¿Eh? Que ninguno habla. Primero hay que mirar, antiguamente, yo conozco más antiguamente, el perfil de los miembros del Pleno. Porque aquí nos estamos acostumbrando a muchas cosas. Y parte del origen del problema, y perdonadme, voy a ir un poco más acelerado. Estás desviando. Sí, no, pero es importante. Es importante porque estamos hablando de la importancia que tiene que sea todo transparente y la audiencia sea transparente. Claro, es que no puede ser transparente cuando las personas que componen esa audiencia no tienen un perfil técnico adecuado. Porque el origen es ese. O sea, perdóname, Víctor, el origen es ese y cómo nombramos aquí a las personas que tienen la máxima responsabilidad. Es importante porque si tú no tienes el perfil, tú no tienes autoridad. Porque no estoy hablando de autoridad, ordeno y mando, yo con comandante ordeno y mando. No, la autoridad moral para poder hablar. La capacidad técnica para poder hablar. Entonces, cuando tú haces ese tipo de nombramientos y los haces a dedos, tú no puedes hacer esto. El señor de la NTSB sí puede hacerlo, porque es una persona capacitada en todos los niveles. Aquí nos acostumbramos que la crítica de la comunicación, porque es responsabilidad de todos, queridos controladores y queridos pilotos, es responsabilidad de todos. Aquí, por ejemplo, en esto de los nombramientos a dedo, o sea, se ha nombrado a la máxima responsable de la seguridad, supervisión y tal, no sé qué, a dedo. Y yo no tengo nada en contra. Yo lo que reclamo, y deberíamos reclamar todos los ciudadanos, es que cuando hay un puesto de este tipo, sí, pero es que tiene mucho que ver, Víctor. Sí. Que luego lo debatimos, pero tiene que ver mucho porque si tú, para comunicar necesitas autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente. Pero estamos hablando de comunicación, sí. Sí, pero es que para poder comunicar y tener autoridad, la persona que tú elijas y que hables, el responsable de la futura agencia, el responsable de la agencia de intermodal de accidentes, etcétera, etcétera, tiene que tener cierta autoridad, digo yo. Y eso, pues, bueno. Como concepto está bien, sí. Vale. Poco más voy a hablar. Decía que ya es lo último, además me quedan 30 segundos, no, 10 segundos. Decía un formador que tuve, que es el mejor, que es el padre de los sistemas de gestión de seguridad, un argentino, por cierto, que se llama Daniel Mauriño, que para mí es Dios, ¿no? Todo esto, está muy bien que hablemos de todo esto de la comunicación, pero hay que saber dónde estamos. Y te decía, él siempre dice, hay que tener en cuenta el entorno donde estamos. El entorno que estamos aquí en España, lamentablemente, es que los medios de comunicación no tienen credibilidad, los periodistas no tienen credibilidad,
Los de enfrente ni de cuento. Y la única forma de cara a las víctimas es comunicar con conocimiento y con autoridad. Si cualquiera de vosotros sale en un accidente y explica todo esto que hemos dicho y tal, ya estáis haciendo un trabajo enorme porque estáis reconfortando a las víctimas. Y ya tienen un punto de referencia. Nosotros, como medio de comunicación, ya no somos referencia de prácticamente nada. Los políticos, por supuesto, no les dejéis esa responsabilidad porque hay que estar preparado y no es el caso. Y entonces son las agencias de comunicación en donde hay que invertir no solo en medios, no solo en formación técnica, sino también en una formación para poder comunicar de manera correcta y con autoridad. Y ya está, y los 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Fastidiado. No, tengo cantidad de cosas que decirte, pero... Me van a tocar mis 15 minutos. Sí. No, pero voy a invitar a Pilar que nos ilustre sobre... No sabemos sobre qué. Factores humanos, ¿no? Factores humanos. Adelante, por favor. Sí. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar es de agradecer sesiones como la que tenemos hoy aquí, porque creo firmemente que de la diversidad de opiniones y del debate se llega a consensos y se consolidan avances y bueno, y lo que yo creo que salga de aquí será siempre un peldaño más para la cohesión de la seguridad en el sector del transporte. Hecho el agradecimiento, quizá debería de aclarar el nombre de la mesa, Comunicación de la Agencia de Información, es un poco confuso. Sí que voy a hablar de comunicación en la investigación de accidentes, haciendo además especialmente hincapié en los modelos de investigación de accidentes. Antes se decía aquí, la información tiene que ser veraz y la información veraz reconforta a las víctimas. Y yo voy a partir de esta frase, ¿no? La presentación que voy a efectuar se titula El método y las narrativas en la investigación de accidentes. Mi experiencia es aunque pone que soy psicóloga y lo soy, mi experiencia es de factores humanos y organizativos. Y desde hace mucho tiempo realizo la formación de comisiones de investigación de accidentes, tanto marítimas como ferroviarias, aeronáuticas, no solo en España, sino fuera de España, como la Autoridad del Canal de Panamá, etcétera, ¿no? Y no siempre esta formación se realiza a título de comisión, sino muchas veces a título de personas individuales. Si bien tengo esta experiencia, recientemente me ha tocado participar como perito de factores humanos y organizativos en el accidente de Santiago de Compostela, en el accidente ferroviario, a petición del sindicato de ferroviarios, SEMAF, que defendía al maquinista. Por tanto, tengo esas dos visiones y, por si fuera poco, en cómo conjugar estas cuestiones, bueno, pues también soy vocal del Consejo Rector de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria y hoy tenemos al director de la agencia con nosotros, a José Miguel. La Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria surge tras una tragedia que fue el accidente de Metro de Valencia, que tuvo muchos errores de comunicación y muchos errores en la investigación, y que, habiéndose cerrado en falso, felizmente, si se puede decir, felizmente, sí que se da un paso adelante a través de esta agencia valenciana de seguridad ferroviaria, para que sucesos como este no vuelvan a ocurrir, ¿no? ¿Por qué y para qué investigar?
lo sabemos, dice, la investigación técnica tiene como finalidad el establecimiento de las causas y hacer recomendaciones con el fin de mejorar la seguridad y prevenir los accidentes. Esto que leemos de carrerilla, yo creo que requiere una reflexión, ¿no? Claro, este objetivo de la investigación técnica, el por qué y el para qué, es un objetivo necesario para la sociedad en su conjunto. No solo para las víctimas, no solo para el sector, sino para la sociedad en su conjunto. Es lo que nos permite progresar. Claro, es un objetivo difícil y ambicioso. Dice, nosotros investigamos y establecemos unas causas y unas recomendaciones. Bueno, cada accidente es una ocasión de aprendizaje que no podemos desperdiciar. ¿Qué quiere usted decir? Que cada vez que una investigación de un accidente no se hace correctamente, estamos dando 5 pasos atrás. No es algo sin más que no tenga consecuencias. Pues bien, muchas veces no se consigue. Hay muchas investigaciones técnicas que no han conseguido que los accidentes se vuelvan a repetir. ¿Por qué? Es decir, cuando nos encontramos con un accidente y decimos esto ya ocurrió aquí, aquí y aquí, en las causas es que no hemos conseguido nuestro objetivo. Y esa autocrítica hay que hacerla. O sea, ¿qué estamos haciendo en la investigación técnica de accidentes que no conseguimos que se produzcan nuevos accidentes por las mismas causas? Habrá barreras en esa investigación de accidentes y habrá que analizarlas y superarlas. No se ha hecho correctamente esa investigación, no hemos sido claros con las causas, no hemos convencido con las recomendaciones o no hay quien supervise esas recomendaciones o quien las difunda, ¿no? Tenemos que esforzarnos a dedicar toda la inteligencia y todos los recursos necesarios. O sea, sin recursos, llevamos diciéndolo ya durante la jornada de ayer y la de hoy, no vamos a alcanzar el objetivo. Voy a decir una frase dura. Muchos de los accidentes de hoy tienen causas que no fueron investigadas en el ayer. ¿Cuál es el objetivo de la seguridad y cuál es el objetivo judicial? ¿Cuál es el objetivo de la investigación técnica y el objetivo de la investigación judicial? Cuando doy formación a los equipos de investigación técnica, siempre me encuentro que están poco empoderados frente a la investigación judicial. Suelen decirme, ¿qué más da lo que nosotros hagamos si luego la investigación judicial lo tira por tierra? Y yo siempre les digo, tenéis objetivos distintos, pero además el vuestro es muy necesario. Como ayer también decían aquí, de la investigación judicial no salen leyes que mejoren la seguridad, no salen recomendaciones que mejoran la seguridad, salen de las investigaciones técnicas. No está por encima la investigación judicial de la investigación técnica. Tienen objetivos los dos necesarios, pero no hay uno superior al otro. La investigación técnica no debe quedar en un segundo plano respecto a la investigación judicial. Claro, cómo investigar es muy importante para la veracidad la metodología que se use. Y aquí le doy la razón a Pamela y le agradezco la introducción que hizo ayer. Si no tenemos una metodología clara, escrita y asociada a un manual que te explique, y ayer también decía Víctor, en la OACI tenemos manuales de 1000 páginas, bueno, en el resto de los sectores casi no tenemos ni una reseña. En el sector marítimo sí que había un Real Decreto de 2008 donde se decía, y cuando usted investiga accidentes donde hayan intervenido factores humanos, utilice usted el método GENS o el modelo GENS y el modelo Shell. Ahí ya tenemos una guía. En el sector ferroviario jamás hubo esta guía. Si nosotros no tenemos una metodología con un enfoque sistémico y un manual de investigación, de allí puede salir cualquier cosa, ¿no?
El enfoque sistémico se tiene que comprender lo que significa, tiene que estar definido. Y tiene que estar definido cómo se entienden los factores humanos y organizativos en ese enfoque. Porque la actuación humana, que tiene límites, tiene capacidades y tiene límites, está influenciada por el diseño y por la gestión. Y cuando abordamos un enfoque sistémico, obviamente tenemos que abordar el diseño, la gestión, las evaluaciones de riesgos y la toma de decisiones de otras personas que no son las que están en primera fila y cometieron el error evidente. Y si esto no está por escrito, de esa investigación puede salir cualquier cosa. El modelo y el manual de investigación son esenciales, y son esenciales para evitar que en Estados Unidos, ante un accidente similar, se llegue a unas conclusiones, unas recomendaciones, y en España se llegue a otras. Los accidentes proporcionan pruebas convincentes e irrefutables de la gravedad de los peligros. El peligro estaba ahí. Las organizaciones ejercen un control directo sobre sus procesos. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando se materializa un riesgo, tenemos que saber si ese riesgo estaba identificado, evaluado y gestionado por la organización, porque las organizaciones ejercen un control directo sobre sus procesos. De la cultura justa no voy a hacer definiciones, que las hemos hecho, pero sí decir que la importancia que tiene, dice, la investigación técnica, bueno, en ningún caso se ocupará de establecer la culpa y la responsabilidad, pero cuando luego leemos informes de investigación y leemos narrativas donde se utilizan, por ejemplo, términos como negligencia, decimos, pero ¿un informe de una investigación técnica tiene que utilizar términos jurídicos? O sea, ¿acaso cuando yo estoy leyendo un informe de una investigación técnica, negligencia, no estoy culpando? Utilizaremos términos que tengan que ver con la explicación del comportamiento en términos de seguridad, como por ejemplo, si tenía intencionalidad o no tenía intencionalidad y qué quería hacer con ese comportamiento, qué se pretendía. Los errores humanos nunca se dan en el vacío. Nunca se dan en el vacío. Por supuesto, hay que indagar en la cultura de seguridad de las organizaciones implicadas. Estas narrativas positivas tienen que apoyar ese objetivo de no culpabilizar. He visto en el borrador de la nueva ley, de la nueva norma, que se habla de declaración en la investigación técnica y que se habla de interrogar. Si nosotros hacemos una investigación técnica no buscando culpables, nosotros entrevistaremos, porque la entrevista es una técnica que tiene que estar descrita en esa metodología. La entrevista es una técnica que maximiza la información y necesitamos esa información en un contexto donde no haya una declaración, donde no sea un interrogatorio, donde a las personas que entrevistamos no se sientan acusadas, ¿no? El porqué, el contexto de los actos es muy importante. Y esto muchas veces no sale en un proceso judicial, pero sí puede salir en una entrevista donde no se culpabilice, donde no tenga que declarar, que no entendemos que haya que declarar ante una organización que está investigando técnicamente un suceso. Aquí os señalo un par de libros de Daniel Kahneman, probablemente conocidos por muchos de vosotros, que tienen que ver con los sesgos y el ruido, ¿no? Los sesgos, ¿de acuerdo? Tanto el equipo que investiga como el Poder Judicial no son ajenos a los sesgos y al ruido. No voy a explicar aquí en qué consisten estos dos términos, pero desde luego en las narrativas habitualmente nos encontramos que están plagadas de sesgos, plagadas de adjetivos y adverbios que manifiestan una parcialidad, plagadas de falsas analogías. Para ir terminando, el peso de los factores humanos y organizativos en la investigación de accidente es importantísimo, normalmente está infrarrepresentado.
Recordar que los factores humanos y organizativos es una disciplina científica de la seguridad. Y aquí, bueno, pues coincido también con mi predecesor en el uso del micrófono. No solo los investigadores, sino el Consejo y el Pleno, hay que requerir que tenga una formación en factores humanos y organizativos, porque si finalmente el Consejo y el Pleno es quien tiene que decidir sobre ese informe, deberían estar formados en comportamiento humano, por lo menos mínimamente, ¿no? A veces toca explicar cuestiones como cuando alguien dice, no, es que desatendió. Y cuando alguien dice desatendió o se despistó, nosotros, ¿qué estamos utilizando? ¿El concepto de la calle o el concepto científico que utiliza la psicología y que explica el comportamiento de desatención? Y, por último, existen víctimas, y pongo en amarillo, las víctimas no son los otros. O sea, a veces tratamos a las víctimas como si fueran algo ajeno. Las víctimas son los otros. El dolor es de esas víctimas reales, pero víctimas somos todos. Y ellos nos representan a todos en sus reclamaciones. O sea, no es una parte distinta a nosotros, son una parte de la ciudadanía en la que nosotros estamos representados. Su dolor es mucho mayor que el nuestro, pero no son un colectivo o algo ajena. Es decir, a mí las víctimas me representan, porque yo potencialmente podía estar ahí. Existen las primeras víctimas y las segundas víctimas. No nos olvidemos de los profesionales que están ahí y también son víctimas de ese accidente, ¿no? La información a las víctimas tiene que ser veraz y es de agradecer que la investigación sea una investigación rigurosa y, por supuesto, transparencia, transparencia y transparencia, y apoyo en la búsqueda de la verdad. Y ya para finalizar, con los medios también hay que hacer pedagogía y formación. Debería de haber medios especializados en el tratamiento de accidentes. En muchas ocasiones la simplicidad en la información de los accidentes o incluso las imágenes repetidas 1000 veces revictimizan una y otra vez a las víctimas y a los familiares que tienen que recrear una y otra vez la tragedia. Ya la última frase, lo prometo. Tenemos la obligación de divulgar las lecciones aprendidas, no solo en nuestra organización, no solo en nuestro sector, sino en todos los sectores del transporte, y el compromiso de hacerlo internacionalmente. No puede ser que no aprendamos de un accidente que haya sucedido en Canadá, en Suiza o en Valencia. Muchas gracias. Pilar, tienes cantidad de afirmaciones supremamente valiosas, o sea, muchas de ellas. Algunas de ellas ya las hemos tocado, pero evidentemente haciendo énfasis en que las víctimas somos todos, realmente es la sociedad que es víctima. Y muchas otras cosas, pero a ver si somos capaces de consolidar todas esas ideas al final. Turno de preguntas. Tenía una pregunta pendiente ahí, luego 1, 2, 3, 4. Empezamos. Muchas gracias. Yo, como dije ayer, soy investigador de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación y quería hacer hincapié en una de las cosas que ha dicho Eduardo. Es mejor decir no lo sé que dar una información falsa. Vamos a trasladarlo eso a los medios de comunicación. Es mejor no dar una noticia que dar una noticia falsa. ¿Estamos de acuerdo o no? Lo digo porque eso daña mucho a las víctimas. Leer cosas que no son verdad y daña a los profesionales. No sé si estás de acuerdo. Al final has cerrado tu intervención casi con la respuesta a esto. Los medios de comunicación no tenemos credibilidad. Gracias. De acuerdo. Bueno, es una primera pregunta. Seguimos.
Es que está en la misma fila el micrófono, y ahora viene el micrófono aquí. Adelante, por favor. Hola, sí. Bueno, buenos días. Más que una pregunta, también es un poco una reflexión, porque ya llevo escuchando de todas las intervenciones y, bueno, pues como ciudadanos en general siempre ponemos a culpables, ¿no?, de los que nos gobiernan, los que nos informan, los que nos legislan. Pero yo ahora, y tengo que reconocer que, motivado por lo que acaba de decir Pilar, de las víctimas somos nosotros, es hasta qué punto nosotros, como ciudadanos, nos comportamos como queremos que se comporten los políticos, que se comporten los medios. Y yo creo que a veces, hasta que no nos pasa algo, que es cuando ya nos ponemos combativos y activos, pero mientras tanto no. Y aún así también nosotros, lo que es la seguridad, reclamamos a las autoridades, pero como ciudadanos no tenemos comportamientos seguros. Y nosotros, cuando estamos en un avión, dentro de un avión, y nos cuentan el rollo de ponte la mascarilla y ponte esto y ponte lo otro, es como, bueno, otro cuento más. Y si alguien además te dice, una persona de la tripulación, que hagas esto o que hagas lo otro porque ellos consideran que es un comportamiento seguro, nosotros nos negamos a eso. Y ya por último también cerrar este tema, y esto viene un poco la reflexión, no sé, creo que todos hemos oído el verano pasado un incidente que hubo en un tren que, bueno, pues iba a atravesar una zona en llamas, y lo poco que he podido leer en la prensa, yo creo que los pasajeros se comportaron de una manera que pusieron en riesgo al resto, incluso, bueno, pues la continuidad del viaje, solo por su comportamiento, por no ser conscientes de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y de que cuando una persona tiene una autoridad tienes que respetarla. Solo es eso. Gracias. Muchísimas gracias. Yo espero que estéis tomando nota para poder responder a todo esto. Sí. Hola, buenos días. Bueno, soy Jorge Parada, soy capitán de la Maina Mercante y soy el presidente del Colegio Oficial de Maina Mercante. Y quería hacer una pequeñita intervención muy centrada en la comunicación, porque me parece un tema clave en la seguridad. Y para centrar, empezando por en la comunicación, hay dos tipos de comunicación clave cuando se produce un accidente. Una es la comunicación hacia afuera y otra es la comunicación en el operativo del accidente, que también requiere de una tecnología y de una ciencia importante. Pero hay a mí una frase que siempre me ha llamado mucho la atención, y recordaréis todos que en el colegio y en la universidad siempre se decía de algún profesor: sabe mucho pero no lo sabe explicar. Yo creo que eso es todo lo contrario. Si tú no sabes explicar lo que crees que sabes, a lo mejor es que no sabes tanto como te crees. Estoy absolutamente convencido de eso, ¿no? Por otra parte, en la comunicación, obviamente, como en todo, hay intereses, y muchos intereses, ¿no? Y si queremos agruparlos de alguna manera, a lo mejor, ¿no?, nos podemos agrupar por los intereses de los causantes, ¿no?, del accidente, por el interés de la ciudadanía, que son, digamos, los centros, y los de los medios, que no olvidemos, también tienen intereses en comunicar, dependiendo del tipo de medio, si es un medio técnico, no es un medio técnico, es un medio de comunicación de masas generalizado, hay intereses, si es un medio que tira hacia un lado, que tira hacia el otro, o sea, que de estas cosas, y son muy complicados, que podría agruparse todo eso en ese concepto que los técnicos hacéis del ruido y de los sesgos. Se puede, pero creo que va más allá totalmente. Claro, entonces, si nos encontramos entre el emisor y el receptor un montón de ruidos, unos ruidos ambiente que normalmente interrumpen la comunicación, o sea, y otros ruidos provocados por esos diferentes intereses de los que hemos hablado, probablemente haya que centrarse mucho en que el comunicador, ¿no?, sepa cómo vadear este río. Tema que no me parece que sea absolutamente nada fácil. Yo no creo que el comunicador tenga que ser un gran experto en el tema, ¿eh? Tiene que saber de qué habla, por supuesto, pero no debe de ser el mejor experto, a lo mejor que necesitamos. Pero sobre todo sí, lo que tiene que saber es comunicar. Tiene que saber primero qué se pretende comunicar, qué queremos que reciba el receptor, ¿no? Y ser consciente de lo que hay en el medio de todo ese proceso
para ver cómo yo tengo que emitir la comunicación. Claro, todo esto es una técnica importante. Yo, bueno, quería hacer esta pequeña inscripción y me interesa mucho saber qué opinas tú de esto. Pero vamos a esperar un ratito a la última pregunta. Vamos a ver. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que has dicho. Y intentaré luego explicarte por qué y darte las razones. Respecto a lo que ha dicho Eduardo Gavilán, el más vivo ejemplo del descrédito de los medios de comunicación está, por ejemplo, en la página web de la cadena SER. Muy poco tiempo después del 20 de agosto del 2008, esto se estaba investigando en el juzgado número 11, y se filtran las voces de cabina. Lo que se dijo en la cabina del avión del JK 5022. Esas voces de cabina están colgadas todavía, casi 15 años después, en la web de la cadena SER. Y naturalmente, con todo tipo de anuncios, que a la cadena SER pues le produce una serie de beneficios. Por más que intentamos entonces, incluso con el juez, que parara y que nos dijera que estaba primero, si la libertad de comunicación, una libertad de comunicación entre comillas, y el derecho de las personas. Ahí se oye una voz del tercero que iba en cabina. La hermana está presente aquí, que es Enar Guerrero, que es la secretaria general de la asociación, y el daño de unos padres de escuchar en los últimos momentos finales la voz de su hijo. Bien, eso luego resulta que en la instrucción del juzgado, la CIAYAC, la compañía aérea, los abogados de los TMAs, sabiendo quién era el tercero en cabina, lo negaron y obligaron al padre de Enar a ir a sede judicial, que el juez le pusiera los últimos momentos de vida para que lo reconociera por la voz. Eso es un vivo ejemplo del descrédito, no solo de los medios de comunicación, sino de todos los agentes que participaron de esa crueldad. En segundo lugar, estoy de acuerdo con el presidente del Colegio de Marina. Nos hemos acostumbrado, sí, de Marítimo. Nos hemos acostumbrado a escuchar a todos que hablan de todo, pero que no saben de nada. Entonces yo creo que la comunicación es una cuestión de liderazgo. Tienes que ser un líder y tienes que saber que lo que estás diciendo, a quién se lo estás transmitiendo y para qué se lo estás transmitiendo y por qué se lo estás transmitiendo. Nosotros hemos tenido que sufrir, aparte de la ignominia que ha sido no tener un juicio, sufrimos incluso en plena investigación judicial que una cadena de televisión, Mediaset, hiciera incluso una TV movie que ya apuntaba a los culpables de la tragedia. Quiero también aclarar que me niego a decirle accidente a una tragedia como la del JK 5022 y lo repito siempre. Un accidente es cuando tú pones todo y falla el error humano. Y una tragedia es cuando nadie la quiere y se produce. Y además los que podían haberla evitado o minimizado sus efectos no hicieron nada, porque fían a la suerte que los aviones, los trenes, los barcos lleguen a destino. Y por último, amablemente te digo, no, las víctimas no somos todos. Yo no me considero una víctima. Las víctimas fueron las 154 personas que murieron el 20 de agosto. Yo me podría considerar una víctima del Estado. El Estado no los protegió a ellos, pero es que tampoco me ha protegido a mí, porque a mí me ha condenado en vida a hacer un trabajo que yo no tengo que hacer. Y mi venganza, por decirlo entre comillas, que es la credibilidad de toda una trayectoria, es haber devuelto a la sociedad lo que a mí me negaron. Pero eso no quiere decir que las víctimas seamos todos. No, no. Tú además has hecho una ponencia desde un punto que a mí me preocupa, que es formativo, porque tú formas a personas. Y tú has estado diciendo una serie de claves en el tema de la investigación técnica. Primero que nada, hay que creer en las investigaciones. Y cuando a ti te nombran o quieres formar o lo que sea, tendrías que ser honesta con la persona que nombran para estar en un pleno. Yo ayer dije un apunte, que nombraron
a una catedrática de Derecho Mercantil como vocal de la CIAIAC. Y curiosamente, cuando terminó y se publicó nuestro informe, esa vocal se fue. La póliza que tenía Spanair con Mapfre era de 1.500 millones de dólares. De eso, Mapfre ha declarado que dedicó a reparar el daño causado a 172 personas que se subieron al vuelo JK 5022, 154 fallecieron, y las lesiones que se produjeron en 18, que por cierto, la aseguradora, en vez de hacer como hace con las multas patronales y dedicar a cuidar a esta gente, las desvió a la Seguridad Social y ahí se perdieron en el mar de la desasistencia. Y además, las víctimas, al final, se termina sabiendo lo que ha ocurrido por el compromiso que adquirimos nosotros, por la memoria de nuestros muertos. Yo todo lo que hago no lo hago por los vivos y no me importa decirlo públicamente. Yo, por la memoria de los muertos, trabajo por la seguridad de los vivos y ahí se englobaría todo. Entonces yo creo que este punto de vista de que víctimas y tal es muy grandilocuente, pero yo te pediría que por favor no es lo mismo predicar que dar trigo y no es lo mismo estar de esta parte que estar de la otra. En ese sentido, yo creo que te pediría que revisaras el tema de la víctima, porque también me gustaría, por último, decir que el tema del MH370, que hemos hablado tanto, hay una tragedia del año 1983, el vuelo de Korean Airlines que se adentra en territorio de uso y que desapareció, fue fragmentado, lo derribó un caza ruso. Sí. Plena Guerra Fría, 1983, Estados Unidos, Rusia. Ese tema pasó prácticamente desapercibido, pero una persona, Hans Freinsson, que luchó y peleó, y yo esta persona la conocí en la OASI en 2010 y a mí me sirvió de mucho porque él consiguió lo que era inimaginable, que era el presidente Bush padre lo comisionara al frente de una delegación norteamericana y años después se presentó en el Kremlin y Boris Yeltsin le dio el sobre rojo que contenía la misión de ese derribo de ese avión. Y por último quiero señalar que cada vez que se produce un conflicto a nivel mundial, si se ponen a pensar y lo estudian, verán que siempre hay un accidente o una tragedia aérea antes. La del MH17 fue la antesala de la invasión de Crimea por Rusia y la de Ukrainian Airlines en el aeropuerto de Irán ha sido la antesala de los conflictos que generaron la invasión de Rusia en Ucrania. Por todo esto yo creo, y siempre para comunicar intento no divagar, sino lo que digo, ponerlo con hechos concretos que han... Y luego me gustaría hablar contigo de este tema. Y perdón por la extensión. Gracias. Lo explico. Vale, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver si somos capaces de... hay una última pregunta. Es que, bueno, os voy a castigar a no tomar café. Hola, buenos días. Voy a intentar ser breve. Soy Diego Martín, soy el secretario general del Sindicato de Maquinistas, ¿no? Creo que por las circunstancias, por hablar de comunicación y de accidentes y de víctimas y de cómo se transmite la información, ¿no? Quizá en nuestro modo de transporte, en el ferroviario, que a lo mejor es el menos usual de conocer en casi toda la sociedad y cómo funciona, muchas veces en el aéreo tiene unas circunstancias bastante diferentes al ferroviario, que yo creo que por estar en tierra, ¿no? Y por interactuar con todos los medios de transporte también, como puede ser la carretera y demás, tiene también unas circunstancias especiales. Nosotros también tenemos, ya que hablamos de investigación de accidentes e incidentes, tenemos accidentes e incidentes en los que no son grandes accidentes, sino que son pequeños accidentes, donde también hay fallecimientos, ¿no? Hay víctimas y no son actuaciones ni negligentes
porque no pueden ser de otra manera, pero sí que se produce un hecho en los que a lo mejor hay alguien que pierde la vida, ¿no? En esos accidentes e incidentes, como bien dice Pilar, también hay víctimas, ¿no? Y pueden ser incluso los profesionales, porque las propias personas involucradas, pues por circunstancias, pues deciden incluso en algunos casos quitarse la vida en un medio de transporte, ¿no? Eso es un hecho que pasa mucho en nuestro medio de transporte, que no tiene por qué estar investigado por una comisión o una autoridad, pero que sí que pasa mucho ese tipo de incidentes, y eso lo que hace muchas veces en materia comunicativa es, sobre todo, afecta mucho a las propias familiares, al propio entorno de ese accidente, y se transmite muy mal, porque muchas veces, y eso creo que coincidirá conmigo el profesional de la comunicación, muchas veces se transmite que incluso ese medio de transporte quita la vida a una persona cuando al final no está involucrado el medio de transporte como sí, sino que esa persona pues ha decidido tomar una decisión, ¿no? Y por eso yo creo que a lo mejor Pilar, en la exposición que ha hecho, dice que todo el mundo dentro del medio de transporte puede ser una víctima, porque en ese caso cualquier profesional está involucrado en un hecho que es inevitable, que no es causado por el propio medio de transporte, pero que además ese profesional está sufriendo algo, ¿no? La investigación, probablemente la gente que está formada en la investigación no va a buscar un culpable, porque ahí a lo mejor no es el caso, ¿no? Pero en una comisión en estos tipos de sucesos también ahondamos mucho en la formación de la gente que interactúa con ese incidente, porque muchas veces, y esto lo decimos como profesionales, en la investigación técnica propia de las propias organizaciones o empresas, nos sentimos más acusados que en las investigaciones judiciales. Pero bueno, era solamente una reflexión. De acuerdo, muchísimas gracias en esa reflexión, tratando de justificar algunas manifestaciones. Última. Que tú... Se me ha olvidado. Nada, brevísimo. Muchas gracias. A ver, a mí lo que me preocupa como director de un medio de comunicación especializado es para que me hagáis una reflexión al respecto, y además ha empezado a aparecer el término hoy por parte de Yolanda, el tema del tratamiento de la imagen o de las imágenes y el daño que hacen, por supuesto. Y lo otro que me preocupa es la filtración de determinadas imágenes que no deberían haber sido filtradas, como sucedió en el tema del Albia y de Spanair también, y el daño que hacen. Simplemente eso. Pues muchísimas gracias. Vamos a ver si somos capaces de abordar este tema. Primero, Pilar, por favor. Pues gracias. Debí de expresarme fatal. Estamos hablando de comunicación y yo creo que no se me entendió. Y voy a tratar de explicarlo, y voy a empezar por las preguntas de Pilar. Las víctimas son las víctimas. Eso está claro. ¿A qué me refería yo con esa expresión? Con la de la otreidad, ¿no? Es decir, ayer decía Jesús Domínguez que Christopher Carr les pidió a la Asociación de Víctimas del Albia las fotografías de esos familiares para que sus investigadores no fueran ajenos a esas personas, esa vida que había ahí. ¿A esto me estoy refiriendo, Pilar? Me estoy refiriendo a que cuando nos referimos a las víctimas, hablamos de lo que piden las víctimas, siempre hacemos un subgrupo, hacemos un conjunto y tenemos nuestra concepción acerca de ellos, ¿no? Precisamente en un ejercicio de empatía, y no grandilocuente, sino de empatía real, no son los otros. O sea, ahí está su hijo, su hermano, su marido, su madre, que pueden ser los tuyos. Es decir, no son los otros. O sea, no separamos ese conjunto de la potencialidad de quienes estamos aquí. Decimos, también pudiéramos ser nosotros. O sea, no entiendo, a ver,
no sé si los explicar bien, Sí, igual sí. Pilar no me entiendes. Pero- Es decir, no me entiendes. Bueno, es decir, que cuando tú segregas a un grupo, le haces un tratamiento especial desde tu condición de compasión, bueno, yo soy el investigador, yo soy el que ejecuto una acción. Y su humanidad forma parte de la tuya. A esto me refería. De acuerdo. A esto me refería. Y por otra parte también aclarar que he dicho que formo a comisiones de investigación. Siempre me lo han pedido después de estos trágicos accidentes. O sea, cuando ya el informe se ha desacreditado, alguien ha dicho, por favor, forma a los investigadores. A lo que yo añado, y al Pleno, a quien tiene que decidir sobre lo que está haciendo cada investigador. ¿A estos quién los forma? ¿Qué saben de factores humanos y organizativos? ¿Qué saben de comportamiento humano? De acuerdo. Muchísimas gracias. Yo creo que sí, podéis tomar un café juntas y poder... porque evidentemente sí hay matices que hay que aclarar. Una sola referencia. Ha habido una pregunta diciendo que los ciudadanos nos negamos a seguir las instrucciones de la autoridad. Realmente me preocupa. Me preocupa muchísimo. O sea, el generalizar de que no aceptamos las instrucciones de la autoridad me preocupa muchísimo. ¿Cómo lo interpretas? Pues tiene que ver con la cultura de seguridad que tiene la ciudadanía. Formamos parte de una cultura, pero yo siempre también en la formación que hago un ejercicio que dice, que lo titulo Yo también bebo. Cuando nosotros juzgamos los comportamientos de otros, también tenemos que ver cómo nos comportamos nosotros. De acuerdo. Bien, yo creo que efectivamente depende de diferentes culturas, en diferentes países. Yo tengo que deciros que, por ejemplo, en Canadá, un buen día atravesando una calle, pues no me di cuenta y atravesé andando, como peatón, atravesé el semáforo en rojo, cosa que en Madrid suelo hacer cuando pueda. Me pusieron una multa. Claro, no me di cuenta que enfrente tenían policía. Quiero decir, pero las personas que tenía al lado no pasaron el semáforo. Y es sistemáticamente, o sea, respetan el semáforo. Entonces, diferentes culturas abordan, digamos, la autoridad de diferente forma. Y de alguna forma... La seguridad. La seguridad, sí. Bueno, no solamente la seguridad, sino... ¿La seguridad? Sí. Lo que te quiero decir es que cómo se transmite una norma tiene que tener credibilidad y tiene que tener autoridad para que el individuo que la tiene que asumir asuma que efectivamente es conveniente. Pero claro, si desde el principio asumes que no es conveniente, pues entonces no lo sigues. Entonces hay ahí un círculo vicioso y gracias por sacarlo, pero no vamos a profundizar en el asunto. Ahora vamos a la comunicación. Eduardo. Voy a intentar ser breve. Va a ser imposible. Pero bueno, estoy contento, ¿sabes, Víctor? Porque al final yo creo que esta mesa ha generado un debate que creo que es muy interesante y además que interesa en general a todo el mundo. Voy a ir por partes. La parte de la comisión, ¿vale? Que me preguntabas. ¿A ti no te duele? Vamos a ver. Nosotros cuando hay un accidente seguimos un protocolo. Esa información nunca la verás la primera en el momento de la noticia. Nosotros seguimos un protocolo que es muy estricto, solo informamos de los hechos. Punto, pelota. Si ves todas las noticias, en la fecha del accidente, solo informamos de eso. Jamás ponemos una fotografía que pueda dañar a la... Jamás. Da igual. Y eso que me daría muchos likes o no sé qué rollos y tal, porque me importa un carajo. Yo he trabajado con vosotros y lo sabéis, y hemos trabajado de manera conjunta, yo como técnico con todos vosotros. Yo respeto muchísimo vuestro trabajo, pero tener en cuenta una cosa, y tú ayer me diste la respuesta a la pregunta que me acabas de decir. Cuando yo publico algo que no se ajusta a la realidad, porque la información nos llega de otro lado, ¿vale? Es porque aquí mucho se habla del derecho a informar, pero no se habla del derecho a ser informado. Nosotros
constantemente hablamos con los responsables de comunicación del Ministerio de Transportes. ¿Y sabes lo que hacen? No contestan porque se creen que están por encima del bien y del mal, porque nadie les ha explicado que yo no les estoy preguntando. Yo les estoy exigiendo que me den las respuestas. Tú ayer me contestabas, eso que has publicado tú no se ajusta a la realidad por una serie de circunstancias que para nosotros es muy difícil de conocer, entiéndelo. ¿Vale? Tenemos otra serie de gente que tenemos ahí en la cual nos estaban dando una información que tal. Si tú no me transmites esa información, yo es imposible. ¿Qué es un medio de comunicación? O el mío, por lo menos. Yo luego ya contesto con el tema. Yo siempre defino mi misión, somos un alimentador del juicio crítico de nuestros lectores. ¿Qué quiere decir? Que a mí lo que me interesa es publicar las dos partes. Eso es lo que me da veracidad. Pero cuando hay una parte que es la que está obligada a comunicar, no te comunica, nosotros estamos condenados a publicar lo que publicamos, basado en una serie de información. A lo mejor hay otra información que la tienes tú, pero si tú no me la comunicas a mí, yo es imposible que eso lo refleje a mis lectores. Y esa es una de las cosas que también habría que profundizar en este sistema. O sea, ¿qué es esto de que la gente dirija la información? Que pase la información a determinados periodistas, que pase la información a determinados esto. ¿Qué es esto de la agencia F que pagamos todos y que yo no tengo acceso y tengo que pagar a la información? ¿Qué es esto? Partimos, causa raíz. La causa raíz es esa. No es el problema del medio de comunicación. También, medio de comunicación. Hay una ética. Aquí tenía que estar lleno de gente, de profesionales de los medios de comunicación para que aprendieran algo. El Colegio Oficial de Pilotos de Aviación de Comercial sacó un decálogo de cómo hay que tratar la información cuando hay un accidente. ¿A que no lo conocéis? Pues los medios de comunicación, que es peor todavía, tampoco lo conocen. ¿Cómo se debe tratar la información para evitar daño? Y está publicado. Y es de acceso para todo el mundo. Nosotros utilizamos ese decálogo, pero en los medios de comunicación se llama libro de estilos. Hay un libro de estilos para tratar los distintos tipos de información. Tened en cuenta otra cosa, la gente no lee. Lo siento, la gente no lee. Por eso tiene tanta importancia los canales de las redes sociales. Y vosotros tenéis que tener un canal de redes sociales, que es lo que es inmediato. Porque todo el mundo va a ver, y además ya lo menciona la gente, o sea, dice, como fuente, Twitter. Ahora te digo eso. Es alucinante, ¿no? Y lo utilizan en NTSB y tal. No tenéis una red social para informar a la gente. Es acojonante. Es que es sorprendente. Es que es sorprendente. Terminando. Vale. Importantísimo la comunicación interna y cómo escribir los informes. Los tiene que entender todo el mundo. Que es importante. La escritura, acordaros, la escritura es importante. Comunicar es un arte. O sea, es un arte, de verdad. A mí me encanta, pero entonces, sí, efectivamente, o sea, nosotros, todo pasa por la formación. Es verdad, uno puede saber mucho, pero si no sabe comunicar, ¿para qué carajo sirve? ¿Para qué carajo sirve? Entonces, por eso es tan importante que os formen en eso. Tiene muchísima más importancia de lo que creéis, para mí, mucha más importancia que determinada formación que os están dando y que de dudosa... Aparte de daros medios, o sea, vamos. Y ya lo último, y ya acabo, que quiero hacer una reflexión, ¿vale? Porque aquí todo el mundo habla. ¿Para qué sirve un informe de una investigación de accidentes? ¿Para qué sirve? Damos la definición. Yo creo que un informe es lo que devuelve la sociedad a las víctimas. Es la forma que tenemos de decirle a las víctimas, a sus familiares, a sus amigos. Me gustó mucho lo que dijo la NTSF, que son los familiares. Me encantó esa envolvente. Nosotros es la forma, creerme, es la forma que tenemos la sociedad para decir a las víctimas de que esto, en circunstancias iguales, no va a volver a suceder. Y eso es el tributo. Ese es el tributo que han pagado, que es un tributo enorme. Tenéis que entender esto. Si cogéis una perspectiva emocional, no solo técnica, llega. Y tendréis autoridad.
Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que podemos dar por terminado el intercambio. Como veis, hay tema para hablar. Sí. Pero quiero tocar un tema de la comunicación. O sea, la comunicación en estos momentos es inmediata. Has hablado de las redes sociales. No vamos a poder cambiar la inmediatez de la información hoy. Y hay otra cosa que se ha mencionado, el ruido. Tú lo has dicho, hay ruido. El ruido tampoco lo podemos evitar. O sea, la inmediatez y el ruido van a existir. Por eso es tan importante que la información sea veraz y sea también inmediata de aquellos que tienen la información. Y por eso es tan importante la dimensión de información de esta autoridad que se pretende crear sobre accidentes en el transporte. Porque es la fuente, de alguna forma, que dará garantías a la ciudadanía de algo que es real. El resto puede ser ruido, pero eso saben que es real. Y tú lo has dicho, necesitáis, y te estás refiriendo al equipo de investigación, ¿no? Sí. Necesitáis que haya unos procedimientos de comunicación inmediata que sea veraz para evitar que esa información sea distorsionada por todos los sitios. Muchísimas gracias. Permíteme solo una cosa. Sí. Viene la inteligencia artificial. Sí, claro. Eso será... La comunicación, lo que viene. Bien, entonces eso será para el próximo seminario. El próximo seminario. Vamos a tomar un café, 20 minutos.